El viento seco del altiplano levantaba polvo fino frente a la hacienda San Bartolo, a media hora de Apan, en la frontera difusa entre Hidalgo y Tlaxcala, donde los campos de maguey siguen dibujando como un ejército en reposo hileras verdes hasta perderse. Era noviembre, el cielo parecía hecho de vidrio delgado, y en el patio central quedaban las huellas de un pasado que se había resistido a borrarse. El arco de cal y canto, la noria, el olor sutil a madera vieja que los años guardan en los corredores. Ina no llegaba a todo, pero aquel conjunto al menos tenía candados, fichas y un pequeño equipo de investigación con permisos claros. Ana Beltrán, arqueóloga de manos curtidas y voz baja, acomodó el trípode en el punto que había marcado con una tiza 2 horas antes. Tenía 58 años, el cabello recogido en una trenza que no ocultaba las canas, y una paciencia que el campo le había obligado a cultivar. A su lado, Marco, su asistente de 28, sostenía una placa de acetato con una retícula negra. «Un pelito a la izquierda», murmuró ella. «El marco de la puerta debe coincidir con el borde del negativo de 1908. Marco corrió el trípode 2 centímetros. Clic del nivel burbuja. Detrás de ellos, don Lauro, el cuidador de la hacienda, 80 años casi, observaba con los brazos cruzados. Había sido caporal en tiempos mejores, 1000 usos en tiempos peores. Su mirada era de quien ha contado la misma historia tantas veces que podría narrarla sin boca. Sobre la mesa plegable, protegida del sol por una lona, estaba el positivo digitalizado de una fotografía tomada en 1908 por un itinerante que dejó su firma como E. Cascabel, fotógrafo. En la imagen, 6 peones de Ixtle con sombrero ancho, 2 caporales con bigote, al fondo el arco y, en primer plano, una banca de madera con las patas desgastadas. Bajo la banca, un rectángulo oscuro, apenas un bulto, como si la luz le hubiera tenido miedo. Nadie había reparado en ese detalle hasta que Ana, en la soledad del laboratorio, lo comparó con otra copia de 1910 tomada en el mismo patio. La banca, el arco, los hombres cambiados y el mismo rectángulo bajo la banca. No era una sombra casual. La fecha, la hora y el ángulo cambiaban y el rectángulo seguía ahí tercamente idéntico. ¿Usted conoció esa banca, don Lauro?, preguntó Ana sin apartar el ojo del visor. «Conocerla. La sentí», dijo él. «En tiempos de mi papá ya estaba. Y cuando yo me hice hombre todavía aguantaba las sentadas. Pero esa banca no era cualquier cosa. Tenía trampa». «¿Trampa?» Un doble listón abajo como una panza que no se ve si no se agacha. Era donde el hacendado guardaba libro de raya cuando no quería que nadie supiera cuánto debía cada quien. Dicen, yo no meto las manos al fuego por un recuerdo. La palabra libro de raya atravesó el aire caliente como un silbido. Ana apretó el botón. Disparo. La pantalla mostró la refotografía, mismo encuadre, mismo arco, los magueyes más altos que en 1908, y en el recuadro inferior, donde E. Cascabel había captado la sombra, su cámara moderna también registró un rectángulo ligeramente más oscuro. Ahí, bajo la banca que seguía viva, aunque sus tablas parecían huesos. «¿Lo ve?», dijo Ana, sin darse el placer de sonreír. Los años le habían enseñado a no enamorarse del primer indicio. Marco acercó la vista. «Sí, pero puede ser un hueco, o una costra de humedad, o un objeto. La luz no miente. Ese tono se repite con ángulo distinto, y si en 1910 y hoy da la misma densidad, es que ahí hay material». Pidieron a don Lauro que nadie se sentara en la banca. Él, celoso, ya había colgado una cuerda. Ana sacó del estuche una lámpara fría y un espejo. Se arrodilló, metió el espejo bajo la banca y dirigió la luz. Por un segundo, algo brilló. No el brillo metálico nítido, más bien un destello opaco, como de madera barnizada que alguna vez conoció mejores días. «Es una caja», dijo Marco con voz de niño. «Creo que es una caja». «O una tabla rota», replicó Ana, por oficio.
Necesito el permiso complementario para intervenir estructura. Nada de emocionarnos. Llamó por radio al enlace del centro INAH. Explicó que el protocolo requería registrar, levantar acta mínima, pedir autorización para microexcavación debajo del mueble, sin desmontar. Tardaron 3 horas en recibir la luz verde, mientras el sol se movió un tramo y los campesinos de la zona, atraídos por el movimiento, se asomaron al patio con respeto. Doña Remedios, que vendía pulque en jarros ajados, se quedó mirando con ojos de lumbre. Mi abuela decía que bajo esa banca el patrón guardaba el miedo de todos. Soltó, más para sí que para los otros. A ver si ya se espanta el miedo. Cuando el permiso llegó, Ana sacó espátulas, brochas, un aspirador de baja succión. Puso a Marco a registrar cada gesto en video y a don Lauro a sostener la lámpara. Se tumbó sobre un tapete delgado para no lastimarse las rodillas. Al primer toque, la tierra debajo del listón central se desmenuzó con esa consistencia de polvo dulce que guardan los lugares donde nadie mueve nada en décadas. La espátula chocó con un borde, no piedra, esquina. Marco, foto, escala, registro. La esquina pertenecía a un cajón de madera de 15 por 20 centímetros, con una corredera que alguna vez debió abrirse con facilidad. Ahora el carril estaba pegado por la mezcla de tierra y tiempo. Ana humedeció un bastoncillo con agua destilada, apenas lo suficiente para que el lodo hiciera rendijas. Introdujo una cuerda dental como quien busca un diente enfermo. Tiró con suavidad. El cajón cedió medio centímetro. «No fuerzas», dijo, más así que a los otros. «El peor enemigo del hallazgo es el entusiasmo. Paciencia, otro bastoncillo, otro tirón mínimo, 1 milímetro, 2». El carril protestó con un quejido de bisagra. Don Lauro tragó saliva. Doña Remedios apretó su jarro hasta que le blanquearon los nudillos. Marco respiraba solo cuando Ana le decía que respirara. A la media hora, el cajón salió 2 dedos hacia afuera, lo suficiente para ver. Adentro no relucía metal, relucía vidrio, o lo que quedaba de él. «Placas secas», dijo Ana en un susurro reverente. «Fotografía». Los 4 se miraron como si acabaran de escuchar un apellido prohibido. En el cajón había placas de gelatina sobre vidrio, del tamaño de una postal, apiladas como finas rebanadas de sombra. Junto a ellas, envuelto en tela ahora vuelta a polvo, un cuaderno delgado, de tapas negras, con un elástico que se desintegró a la primera brisa. «Si son negativos de la época, pueden estar los nombres», aventuró Marco. «La caja de un fotógrafo, tal vez del Cascabel». «O del Caporal», dijo don Lauro. «El Cascabel no guardaba nada. Ese iba y venía, sacaba las placas y si acaso cobraba en especies. Pero un Caporal, ese sí escondía». Ana no tocó nada más. Metió el cajón entero en una cama de espuma, lo cubrió con film de grado conservatorio, anotó todo con letra que había aprendido a hacer cuadrada para que el tiempo no la malinterpretara. Firmaron todos el acta mínima. Traslado al laboratorio local, con temperatura controlada. Nada de abrir ahí. Doña Remedios les ofreció pulque. Ana aceptó un sorbo. No por sed, por gratitud. «¿Usted cree que eso va a cambiar algo?», preguntó la mujer, acercando el jarro. «Si ahí adentro hay rostros y nombres, va a cambiar todo», respondió Ana. «Porque nadie pelea por lo anónimo. Se pelea por alguien». El retorno en la camioneta se hizo en silencio, salvo por el traqueteo de la caja bien calzada. Ana miraba por la ventana el cordón de magueyes. Pensaba en 1910, en 1917, en todas las fechas que caben en una pared con cal. Pensaba también en la terca repetición de la sombra en las fotografías. 1908, 1910, 2023. Una sombra no es un símbolo cuando se deja medir, es una huella. En el laboratorio, un viejo salón de la hacienda convertido por el proyecto en sala de conservación con clima templado, sacaron el cajón con guantes de nitrilo. Ana preparó una campana de humedad con recipientes de agua destilada.
Las placas debían acondicionarse antes de cualquier intento de separación. Un movimiento brusco y se harían trizas, llevándose con ellas apellidos y miradas para siempre. Mientras esperaban, Ana hojeó el cuaderno sin abrirlo del todo. Las primeras hojas estaban pegadas. Con una espátula de teflón separó un borde. Aparecieron números escritos con lápiz, sumas, restas, apuntes. Raya, Jacinto, 2 reales por día. Adelanto manta, deuda, tienda de raya, 5 pesos por azúcar, jabón, clavos, resta por pagar, infinito. Leyó Marco, amarilleándole la voz. Había fechas. Julio de 1909, enero de 1910, agosto de 1910. En una esquina, una nota en tinta. Se prohíbe hablar con el fotógrafo. Multa, un día sin raya. Aquí están, dijo Ana con esa gravedad que solo aparece cuando un dato traspasa la frontera de lo administrativo. Aquí están los nombres. No era un tesoro de oro ni un códice iluminado. Era una caja humilde con placas y un cuaderno. Pero bajo esa banca, por años, había dormido algo que ningún discurso había podido despertar. Rostros y cuentas, ojos mirando a la cámara y dedos manchados de ixtle anotados como si fueran mercancía. Cuando por fin el higrómetro dijo «listo», Ana separó la primera placa con un hilo de nylon. La sostuvo a contraluz. La química del tiempo tuvo piedad. El negativo sobrevivía. Un hombre ocupaba el centro, sombrero chato, bigote recortado, mirada al frente. A su lado, una niña con trenzas apretadas, descalza, sosteniendo una planta de maguey como si fuera Catrina de barro. Atrás, una pared con cal desgastada y la banca. Abajo, a medio metro del suelo, la misma sombra rectangular. Se repetía, dijo Ana casi en un hilo. Se repetía delante de sus ojos y nadie lo veía, y ahora que lo vemos ya no se puede desver. Marco capturó la placa con un respaldo digital que no tocaba el vidrio. La imagen apareció en alta resolución en la pantalla. Ana hizo zoom en la banca. El borde inferior del cajón se distinguía como una boca apretada. Hizo zoom en el hombre del centro. Había un botón de metal oxidado en el pecho con un número, 17. Abajo, en el cuaderno, en una página al azar, Jacinto, de 17. Deuda por machete, deuda por daños a planta, deuda por falta el domingo. Suma que crecía como un trueno mudo. Esa noche, cuando el equipo por fin apagó las lámparas y guardó la caja en el armario de resguardo, nadie habló de épica. Solo Ana anotó en su libreta de campo una frase que le salió sin voluntad de frase. Mañana empezamos a poner nombres en los lugares donde solo había sombra. Y luego, como quien cierra una oración con un gesto, volvió mentalmente a la banca. Bajo ese listón había algo más que placas y contabilidad. Había una pregunta que al país le duele desde hace más de un siglo. ¿Qué se les debe a los que fueron anónimos por diseño? Al día siguiente habría que abrir más placas, registrar más nombres, hablar con comunidad, con INA, con archivo, con historiadores. Había también que tener cuidado con los vivos. A veces las familias del pasado todavía mandan. Pero Ana, que había aprendido a medir la historia con los ojos bien abiertos, supo que esa sombra repetida no iba a quedarse tranquila. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió una emoción que no venía de la curiosidad, sino de la justicia. «Esto va a ser revolucionario», dijo en voz alta, sin grandilocuencia. «No porque cambie los libros de texto, sino porque va a devolver nombres a bocas que los perdieron». Don Lauro asintió despacio, como si hubiera estado esperando que alguien dijera esa frase desde que era niño. Doña Remedios dejó 2 jarros en la puerta por si a la historia le daba sed. Y el viento, por una vez, no levantó polvo. Solo pasó suave por encima de la banca, como una mano que acaricia a un mueble por fin mirado. Las semanas siguientes convirtieron el viejo salón de la hacienda en un cuarto oscuro sin dramatismos.
Lámparas con filtros, temperatura constante, una mesa larga cubierta con papel libre de ácido, sobres numerados, una computadora que dominaba el silencio con el rumor mínimo de su ventilador. Ana se movía entre estaciones con una coreografía que venía de años y de la urgencia. Limpiar, humidificar, separar, digitalizar, devolver. Marco anotaba, etiquetaba, aprendía a respirar antes de tocar. Don Lauro hacía guardia y contaba historias a quien se acercaba con respeto. Doña Remedios traía atole por las mañanas y pulque por las tardes, porque el cuerpo también es documento. De la caja salieron 26 placas en buen estado y 8 fragmentadas que se pudieron reconstruir como rompecabezas. Había retratos formales y escenas de trabajo. Hombres cortando pencas, mujeres hilando ixtle, niños acarreando agua, una anciana con rebozo mirando hacia donde el fotógrafo no estaba. Ana reconoció en una placa el mismo arco del patio, y en otra, más audaz, lo que parecía un grupo reunido de noche en el corral, rostros iluminados por una lámpara, miradas tensas, en el borde del negativo, escrito a lápiz, agosto 1910, reunión. Aquí hay peligro, dijo Ana, y la palabra la corrigió. No para nosotros, para ellos. Entonces, el cuaderno acompañaba a las placas como una sombra al cuerpo. No era propiamente el libro de raya oficial. Ese, de existir, habría estado en la oficina del administrador, pero era un registro paralelo, una libreta de caporal con apuntes que mezclaban cuentas y órdenes. Había páginas con listas de deudas y otras con lo que parecían notas de vigilancia. Jacinto Di 17 habló con forastero del tren. María Luisa pidió domingo por hijo enfermo. Negar. Se corre a Raimundo por rebelión. Rompió vara. Al margen, a veces, las iniciales HP y un trazo nervioso. Don Lauro dijo que HP podía ser Higinio Peña, caporal en tiempos de su padre, hombre de trato seco, temido por su vara que golpeaba más con el sonido que con la fuerza. Fíjese, dijo Ana, pasando el dedo, con guante, por una página. Aquí dice, Cascabel cobró foto de grupo, dejó 2 placas por si vuelven a llamar. 2 placas en la hacienda. Eso explicaría la caja, duplicados. La metadocumentación se armó como un tejido, placas y cuaderno, testimonios de los viejos, planos de la hacienda, permisos de INA, consultas con historiadores locales. Ana y Marco elaboraron un mapa de rostros. Bajo cada retrato, un nombre si el cuaderno lo decía, o una posible identificación si algún vecino reconocía a un abuelo o bisabuela. Doña Remedios señaló a la anciana del rebozo. Esa es Trinidad. Le decían Trini, partera. Ayudó a nacer a medio pueblo. A ella no la corrieron nunca porque los patrones también nacen por alguien. Don Lauro posó el dedo tembloroso sobre Jacinto Brave 17, ahora más hombre que número. Mi tío abuelo, siempre lo dije, que existió. Ahí está. Así, con nombres, la historia se movió del territorio de las ideas al de los vínculos. Ana sabía que el siguiente paso iba a ser delicado. Hacer público sin exponer. Devolver sin romper. Su oficio de arqueóloga le enseñó que los hallazgos no pertenecen a quien los encuentra, sino a quien los vive. Propuso al Centro INA y a las autoridades locales una exposición comunitaria. No en una capital, no a 2 horas, sino ahí mismo, en la hacienda, con acceso libre, con cartelas en español y náhuatl, todavía vivo en algunas familias de la región, con una mesa de memoria para que los visitantes anoten lo que sepan o crean saber. Y con abogados, añadió con seriedad mirando a Marco. Si hay cuentas que impliquen abusos que aún tienen efectos en tierras o deudas, vendrán intereses. No podemos pretender que esto es solo cultural. Es historia viva. El día de la exposición, el patio de la hacienda San Bartolo se llenó de sillas plásticas,
de sombreros, de niñas con trenzas y señoras con islas de sombra en el cabello. En el muro, una línea de tiempo clara. 1908. El fotógrafo Cascabel. 1910. Sombra repetida bajo la banca. 1911. 1915. Movimientos agrarios. Levas. Hambre. 1917. Constitución. 1920. Reparto agrario en la región. 2023. Refotografía. Caja. Placas. Nombres. Al centro, la banca original, apuntalada como pieza de museo que no se sube a pedestal, a ras del suelo, para que todos la vieran desde su estatura. Ana habló sin micrófono. Su voz alcanzó porque el patio guarda sonidos con devoción. Contó el proceso, cómo detectaron la repetición de la sombra al enfocar el objeto bajo la banca, cómo pidieron permiso, cómo extrajeron la caja con cuidado, cómo hicieron que el cuarto oscuro fuera más cuarto que oscuro. Dijo una frase que repitió despacio. Aquí no hay magia, hay método y hay respeto. La gente asintió. Era importante decirlo. En esas tierras, donde los charlatanes se disfrazan con facilidad de salvadores, la seriedad es la primera vacuna. Luego, con una tela que Marco retiró, aparecieron las ampliaciones de algunas placas, montadas sobre foam ligero. Jacinto Bl 17 ya no era número, era Jacinto Hernández, porque doña Celsa trajo su acta de bautizo. Jacinto, hijo de Dolores Hernández y desconocido. Trinidad, la partera, tenía ahora una nieto-nieta que la lloró de pie, sin esconderse. El niño que cargaba agua era Feliciano P., y un señor de camisa a cuadros levantó la mano. Mi abuelo. Siempre dijo que lo retrataron y yo no le creí. Perdón, abuelo. Se hizo un silencio que vibró como cuerda. La placa de la reunión nocturna fue la que pidió mayor tacto. Ana consultó con la comunidad. ¿Mostrarla? No. En el margen se leía agosto 1910, reunión. Y en primer plano, 3 hombres y 2 mujeres sentados en bancos bajos, con una lámpara de petróleo al centro. Doña Remedios habló. Mírenla, no para buscar culpables o héroes. Mírenla para recordar que antes del grito hubo susurros. Y que las mujeres también estaban. La placa se mostró. Nadie aplaudió. Hubo algo más raro y más profundo. Una respiración conjunta. Terminado el recorrido, Ana presentó el cuaderno en copias facsimilares. Las páginas estaban abiertas por la mitad, para que se leyera sin tocar. Quien quería, leía en voz baja como si rezara. Se prohíbe hablar con el fotógrafo. La frase se repitió varias veces en la cabeza de Marco, como un eco que había tardado un siglo en encontrar techo. Paula, maestra de secundaria, la anotó en un pizarrón portátil y preguntó a los jóvenes, ¿con quién se prohíbe hablar hoy? ¿Quién les cobra por cosas que deberían ser de todos? El pasado se volvió pregunta, no postal. En el borde de la plaza improvisada aparecieron 2 hombres con camisas de mezclilla fina, botas nuevas, peines recientes en el cabello. Se detuvieron junto a don Lauro. Uno de ellos se presentó con apellido largo, de familia conocida en la región. Preguntó con sonrisa de feria por el cuaderno, si contenía nombres completos, si había menciones a conductas poco honorables que mancharan apellidos de hoy. Ana se acercó. No fue brusca, fue legal. Lo que hay, dijo, son documentos históricos protegidos por INAH y por la comunidad. No vamos a ocultar nada, pero tampoco a ventilar sin contexto. Si usted tiene preguntas, puede hacerlas por escrito. Aquí está el correo del proyecto y el oficio de protección temporal. Y si lo que quiere es oponerse, ahí está su derecho a ampararse. Nada de aprietes. El hombre trató la risa. Hacía mucho que no le decían que hiciera fila. Al final, tomó el correo. Se fue sin amenaza, pero sin saludo. La gente lo vio alejarse con esa mezcla de alivio y alerta que deja el sonido de un coche que decide no entrar al camino. Al día siguiente, una sorpresa cambió la escala del hallazgo. En la última placa, la más delicada, apareció un documento puesto contra la pared, captado de lado, con firmas visibles. Ana aumentó la imagen.
Era una cédula de reparto agrario provisional, fechada en 1920, con sellos municipales casi imperceptibles. Nombres de parcelas, listado de beneficiarios, croquis hecho a mano. Alguien, quizá Cascabel, quizá el caporal de otro tiempo, quizá un campesino con acceso a la cámara, había fotografiado la cédula, tal vez por temor a que se perdiera, a que alguien la escondiera. La copia en vidrio, irónica y precisa, había sobrevivido un siglo, guardada en la panza de la banca. «Esto no es solo memoria», dijo Ana, con el corazón dándole golpes bien puestos. «Esto es prueba, cartografía viva. Viene el agrimensor, viene el abogado agrario, viene un nuevo mapa». Lo que siguió fue un rosario de acciones: digitalizar la cédula con resolución máxima, imprimir copias autenticadas, comparar con expedientes en el Archivo General Agrario, pedir dictamen de peritos. Los croquis coincidían en trazos con mojones aún visibles. Un ahuehuete viejo al este, una roca con forma de perro al norte, el recodo del arroyo al sur. Doña Remedios llevó a Ana al ahuehuete. Lo abrazaron con la mirada. Era el mismo. Marco lo midió con GPS. El mapa calzó como un guante. Con eso, la comunidad, que no es un ente abstracto sino un mosaico de familias con apellidos y maneras, encontró munición limpia para un proceso que llevaba años atorado: la regularización de ejidos y solares que con el tiempo habían sido mordidos por cercas creativas. No se trataba de despojar a nadie, sino de recordar líneas. A Ana le quedaba claro: los arqueólogos no son abogados, pero pueden poner en foco, y eso hizo. Un mes después, en la delegación agraria, un funcionario con cansancio en la corbata miró los documentos y levantó la ceja al ver la cédula fotografiada en 1920. «Nunca había visto una copia así», admitió. «Si el peritaje confirma, esto obliga a revisar. Felicitaciones. Y prepárense para resistir». La palabra resistir no asustó a Ana. La había aprendido en el sol, en las lluvias y en las oficinas. Le asustaban más los aplausos rápidos. Por eso, cuando medios locales quisieron titular «Hallazgo cambia la historia», ella corrigió con suavidad: «La devuelve a su sitio». En la hacienda San Bartolo, la banca quedó cercada con listones para que nadie se sentara allí por prisa o nostalgia. Doña Remedios siguió vendiendo pulque, pero ahora con un letrero que decía: «Aquí se nombran los sin nombre». Don Lauro comenzó a escribir, con la ayuda de Marco, su propio cuaderno, no de raya, de memoria. En la primera página puso: «Hoy vi a Jacinto 2017 sonreírle a su hijo. 1910 no se alcanza con la mano, pero con la foto, sí». La exposición se volvió itinerante, no para ir a capitales, sino para visitar escuelas de la región. Paula, la maestra, llevó la placa de la reunión, en copia, a su salón de tercero de secundaria. Pidió que describieran la luz, no la ideología. ¿Quién encendió la lámpara? ¿Quién la sostuvo? ¿Qué se oye cuando alguien dice basta sin gritar? Los chicos, que habían aprendido a pasar rápido por todo, se quedaron quietos más de 10 minutos. Eso, para Ana, fue una medición tan valiosa como cualquier peritaje. Antes de cerrar el ciclo de campo, Ana regresó sola al patio al atardecer. El sol, que en esa hora lima aristas, dejó la banca casi dorada. Se sentó a un lado, no encima. Sacó su libreta. Escribió: «Revolucionario es lo que te obliga a cambiar la mirada». Enfocamos un objeto, una caja bajo una banca, y se movió todo: el pasado, el mapa, el nosotros. Lo de adentro no fue tesoro ni milagro. Fue prueba, rostro y ruta. Si mañana alguien pregunta qué hicimos, diré: paramos la cámara donde estuvo otra y sostuvimos el enfoque hasta que apareció el alguien que faltaba. Guardó la libreta. Don Lauro se acercó con pasitos cortos. «Y ahora, doctora, ahora usted cuenta. Yo por mi parte me voy contenta si cada quien que salga de aquí sabe decir el nombre de al menos uno de ellos. Con un nombre basta para empezar». «¿Jacinto?», dijo él.
Jacinto, repitió ella. El viento volvió, esta vez con olor a tormenta lejana. Ninguna sombra se movió bajo la banca. Ya no hacía falta. Lo importante estaba a la vista. Y cuando el primer trueno dejó una línea de luz en el cielo, Ana supo que su trabajo no había terminado, pero sí empezado de verdad. Cada nombre devuelto era una pequeña revolución de la que nadie iba a escribir titulares estridentes, pero que iba a cambiar silenciosamente el modo en que un pueblo se cuenta a sí mismo. Porque hay hallazgos que llenan vitrinas y hay otros que reacomodan sillas en un patio. Los vivos se sientan distinto cuando los muertos dejan de ser anónimos. Y eso, en San Bartolo, en Hidalgo y Tlaxcala, en México, es lo más revolucionario que una foto repetida puede hacer.